A ver, vámonos con el primer tema. Una más. Amigo de Andy hace negocios en Dos Bocas. Otro escándalo que aparece otra vez el hijito de López Obrador. 2 días antes de que el presidente Obrador pusiera la primera piedra de la refinería de Dos Bocas, un amigo de su hijo, Andy, adquirió 18 hectáreas en un terreno contiguo a un precio de apenas 6 pesos por metro cuadrado, pese a que el valor comercial actual en esa zona ronda los 1,200 pesos por metro cuadrado. Imagínense, lo compra en 6 pesos y ya vale 1,200. Pues, no, ese es tráfico de influencia, es tráfico de información. El comprador del predio es Amílcar Olán. Amílcar Olán. Este ya ha salido en otros negocios chuecos. El mismo que recibió más de 490, casi 500 millones de pesos del INSABI mediante la intermediación de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco. De acuerdo a una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, el terreno es el centro de almacenamiento de uno de los mayores contratistas de Dos Bocas, y la persona que lo vendió a precio de ganga expandió sus negocios como subcontratista en la misma refinería. O sea, todos salpicados. Es la clásica de corrompe a todos y así todos callados. Mexicanos contra la Corrupción indicó que el terreno es de 180,000 metros cuadrados, fue adquirido 6 días después del comienzo del gobierno de López Obrador. O sea, ya sabían, dijeron, mira, vamos a hacer esto, pero vete a comprar los terrenos, güey. Durante una visita al sitio, Mexicanos contra la Corrupción también comprobó que el terreno es ocupado por la empresa ICA Floor para almacenar maquinaria, tubería industrial y todo aquello que se utiliza en la construcción de la refinería de Dos Bocas. O sea, negocio redondo. Y bueno, como es parte de lo mismo, lo conectamos con la columna. Impunidad total a la pandilla de López Obrador, parte exactamente de lo mismo. En la entrega de ayer del itinerario político, documenté 50 casos de corrupción que han sido solapados no solo por el gobierno federal y por sus instituciones, sino por el propio presidente. Hoy debemos documentar no solo la impunidad de la prole, la corte y la claque presidencial, convertida en una verdadera pandilla de ladrones, sino que obliga a recordar que ninguno de los casos de corrupción señalados por López Obrador al inicio de su gobierno, pues resultaron ser ciertos. En cambio, con la zanahoria de la corrupción, el presidente mexicano encarceló a políticos como Rosario Robles y Jesús Murillo, además de empresarios y adversarios, es decir, utiliza la justicia a contentillo. Pero vamos por partes. Para nadie es novedad, por ejemplo, la contundencia de las pruebas de que toda la prole, cuando decimos la prole es la familia, la corte, todos los lacayos y toda la claque, es decir, todo el partido Morena, de López Obrador son una verdadera mafia de Estado que incluye a hermanos, hijos, tíos, primos, parientes, amigos, colaboradores, etcétera. Mafia en la que también participan secretarios de Estado, incluidos los principales propagandistas de López Obrador y los empresarios aliados y a los que compra todos los días. Y la mejor prueba es que es el escándalo más reciente en donde aparecen de nueva cuenta negocios turbios que vinculan a otro de los hijos del presidente. Sin embargo, y a pesar de la contundencia de las pruebas y las raterías cometidas por el primer círculo de AMLO, en Palacio todo es simulación, impunidad y cinismo. Y es que nadie en el gobierno hace nada, a ninguna de las instituciones del Estado parece importarle la tranza, el saqueo, el dinero público, la ratería y todo esto que vemos a diario en medio del cinismo oficial y la impunidad a su gobierno. Pero en el otro extremo, lo más curioso es que tampoco nadie ha podido probar nada de los supuestos actos de corrupción en obras emblema del pasado, como el aeropuerto de Texcoco, al tiempo que la venganza inconstitucional de Obrador es patente en casos como el de Rosario Robles. ¿Recuerdan que López Obrador tiró el Naim disque por corrupción? Hoy la corrupción de escándalo está en el aeropuerto de Santa Lucía, en el Tren Maya y en la refinería Dos Bocas. Pero aún
Hoy las únicas pruebas de corrupción del Naim son los negocios sucios de los hijos de López Obrador en el saqueo de los restos del aeropuerto de Texcoco, como el robo de equipo, materiales y hasta el acero. Al tiempo que hoy un tribunal no encontró un solo indicio de corrupción en el caso de la señora Rosario Robles. ¿Recuerdan que López desapareció una treintena de fideicomisos disque por corrupción? Bueno, pues hoy, hasta el día de hoy, no ha aprobado nada. Y en cambio, el INE probó que López se robó el dinero del fideicomiso para el terremoto del 97. ¿Recuerdan que López dijo que llevaría presos a los expresidentes? Como Peña Nieto, Fox y Calderón. Hoy no existe una sola investigación contra expresidente alguno, al tiempo que ya son una montaña las denuncias y las pruebas de corruptelas de hermanos del presidente, hijos del presidente, colaboradores del presidente e integrantes del partido Morena. ¿Recuerdan que AMLO decidió vivir en el Palacio, dizque porque Los Pinos era un lujo? Bueno, pues el verdadero lujo está en Palacio, en donde vive el presidente con una corte de 160 ayudantes, ujieres, cocineros, choferes, guaruras, mientras que sus hijos se dan vida de potentados, viajan en aviones privados, viven en mansiones dignas del mayor o el más acabado neoliberal, y la mayor ofensa, estudian en los mejores colegios del mundo. Pero hay más. Nadie ha investigado las tranzas de Manuel Bartlett y sus 40 casas. Nadie ha investigado las propiedades de Alejandro Gertz Manero en Estados Unidos, las casas de Olga Sánchez Cordero, los negocios turbios de casi todo el gabinete y de algunos empresarios amigos de López. Nadie ha investigado el perdón fiscal al propagandista del presidente como Epigmenio Ibarra, y menos las millonadas de pesos entregados todos los años a los propagandistas mediáticos como el periódico La Jornada. Pero tampoco nadie ha investigado al mismo presidente, quien saqueó el dinero público desde sus tiempos de líder opositor y luego como jefe de gobierno del DF. Nadie ha investigado a la red de recaudadoras y recaudadores de dinero producto del crimen organizado, red creada por López para la construcción de Morena en todo el país. En suma, resulta que a pesar de las montañas de evidencia y las pruebas de corrupción en la claque, la corte y la prole de AMLO, ninguna institución del Estado mexicano ha investigado nada. ¿Por qué? Porque con López México es el campeón de la impunidad, una dictadura en manos de una pandilla de ladrones. ¿Lo dudan? Al tiempo.